Vamos por la tercera. Doctor López Mato, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy encantado de escucharlos. Bueno, doctor, nada, lo conocemos hace mucho tiempo y esta vez queríamos convocarlo para hablar un poco de esto, lo que vimos nosotros llamar la crisis de la salud y el papel de las prepagas. Pero antes de hablar con usted, lo invito a escuchar un audio del presidente Milei hablando del tema. Con las prepagas, loco, con lo que subió, ¿qué onda? Bueno, digamos, ahí lo explicó Toto y entonces les hizo el planteo y le dijo, bueno, no, mirá, ustedes se pasaron de rosca. Bueno, nada, entonces están laburando... Para bajar esos precios. Claro, pero digamos, pero no es Moreno, te pongo una pistola en la mesa para obligarte. Es, te explico de qué se trata. O sea, nosotros no creemos que lo hicieron con mala intención. Los tipos dijeron, no, mirá el quilombo que es esto. Y bueno, la escala nominal de esta, y sí, bueno, escúchame. Digamos, si todos los impresentables de la política te hablaban de $1, si nosotros ganábamos $1 de 6.000, de 7.000, ¿te acordás? El que decía, es una cuenta fácil, es 6.000. ¿No? Sí, no, está bien. O digamos, o si vos querés, o sea, ya, digamos, en Orcorandia, 10.000. Bueno, ahí lo escuchamos, doctora, a Milei hablando de hay que explicarles a las prepagas que no deben aumentar. Nosotros queríamos hablar con usted porque usted está, digamos, del otro lado del mostrador, es un médico, y nosotros nos encontramos como usuarios de prepaga muchas veces que vamos al médico y el médico te dice, mira, no te puedo atender porque la prepaga no paga. Este es un tema que viene desde antes. Si tengo 5 minutos le hago la historia. Sí, cómo no. Durante el gobierno, digamos, de Macri, para ir más para atrás, sí, la Superintendencia de Seguro de Salud, que está como función de mediar entre los prestadores y los gerenciadores, digamos, entre las prepagas y obras sociales y los prestadores médicos, generalmente no dio mucha bolilla. Entonces, ¿qué pasó? Las prepagas empezaron a aumentar, pero no le transmitían ese aumento al prestador. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en el 2020, los prestadores teníamos un atraso con valores históricos del 175%. Es decir, nuestra consulta y nuestras prestaciones se habían depreciado en un 175% por esta inercia, digamos, para darle un nombre, en la actualización de los valores. Empezó el 2020, desastre, nos cortaron todas las prestaciones, durante 9 meses no pudimos trabajar, y debido a una instancia que tuvimos con la Cámara y otras cámaras de prestadores médicos, logramos que la Superintendencia de Seguro de Salud dictaminase que los aumentos de las prepagas tenían que pasar íntegramente a los prestadores. Es decir, si la prepaga te aumenta el 10%, bueno, ¿por qué el médico no recibe el 10%? ¿No? Que no estaba, hasta ese entonces no era obligatorio. Por eso teníamos el atraso que tuvimos hasta el año 2020. En el año 22 nos dan esto, pero por muy breve tiempo, porque al poco tiempo, no sé cuál es el arreglo, le dicen, no, la prepaga va a aumentar el 100%, ustedes van a recibir el 90%. Bueno, no es lo mejor, le seguimos preguntando por qué es ese 10% arbitrario, pero seguimos trabajando. Entonces, si la prepaga te aumentaba vos 10 pesos, a mí me pagaba 9 pesos de esos. Uh-huh. Ahora, eso fue hasta fin del año pasado. Durante el gobierno de Fernández, la inflación fue del 1.175%. La inflación en salud fue algo mayor, porque siempre los costos de salud son algo más grandes, entonces fue del 1.300%. ¿Cuánto pudieron aumentar las prepagas a lo largo del gobierno del doctor Fernández? El 780%, creo que fue. 780%. ¿Cuánto de las prepagas nos transmitieron de ese aumento? El 650 o menos, porque eso variaba en cada discusión. Entonces, hay un desfasaje inflacionario entre lo que percibimos los médicos, entre lo que percibían las prepagas y entre la inflación real. ¿Ok? Sí. Eso fue a diciembre del año pasado. ¿Qué pasó? Este año dicen, muchachos, las prepagas pueden aumentar
no se pasen de mambo, porque fue una reunión en el ministerio en donde estuvieron algunos, no todos de las prepagas, de los dirigentes de las prepagas, y le dijeron pueden actualizar sus valores. Entonces, el 1 de enero nuestros valores, los valores de las prepagas aumentaron el 40%. Pero ellos siguen dándonos el 90%, es decir, nos dieron el 36%. Y esto es casi uniforme. A todos los que nosotros, los miembros de la Cámara, a todos nos dieron el 40% y el 40% le dieron a los sí, fue el aumento de las cuotas. Y el 36% a los prestadores. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, las prestaciones se pagan entre 30 y 120 días. Swiss Medical Group tiene prestaciones de 120 días. Sí, con la inflación. Entonces imagínate que si vos recibís, te prometen que te van a pagar el 1 de enero el 36%, pero ese 36% te lo pagan 2 meses después. Claro, en marzo. 2 meses después, 2 o 3 meses después, no recibiste el 36%, recibiste el 17, el 18, el 20. Y ellos en el medio volvieron a aumentar 2 o 3 veces por más. eso, en el medio volvieron a aumentar. Claro. ¿Y qué pasa? Entonces cada vez dan menos. Por ejemplo, hay una prepaga de primer orden que le subió a sus pacientes el 18% en marzo, y a los médicos nos dice que nos va a pagar con un 10% de aumento, pero tiene 60, 90 días de espera. Claro. Sí, no, es... Entonces, no es que la plata está yendo a los médicos, eso es un poco, yo sé que en la reunión que hubo entre el gobierno y las prepagas le dijeron, bueno, pero ustedes tienen que ser moderados y por favor, esto se lo tienen que pasar a los médicos, etcétera. Está pasando de que no recibimos la plata esa. Y en esta situación se convierte dramático, es perdidoso. ¿Y las prepagas como empresa siguen con los costos atrasados o los pudieron equiparar? Porque cuando uno escucha a los referentes principales de las prepagas, siguen diciendo, digamos que... Bueno, ahora ellos lo que se quejan, si fuese así, lo que pasa es que están quejándose del aumento del fondo compensador. Claro. El fondo compensador se fue del 10 al 20% y entonces ellos dicen que eso es un impuesto y que bueno, le dificulta la tarea, bla, 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 bla. Es un problema. Es decir, que hay atraso en los valores como en muchísimos otros casos de la Argentina. Sí, hay atraso en los sueldos también. Ellos recibieron una parte y no transmitieron todo eso para abajo, también, porque a mí me gustaría saber qué es el costo mayor que tienen ellos que no tengamos nosotros. Por eso, pero ¿hay atraso en los valores o había atraso en los valores? ¿Con todo lo que han aumentado de diciembre para acá? Supongo. Yo creo que las prepagas, haciendo la excepción, no estoy en la piel de ellas, porque realmente hay cuentas que las desconozco. Sí. El fondo compensador no sé cómo les influye. Yo lo que te puedo decir es que la medicina toda, no solamente la oftalmología, toda la medicina está significativamente atrasada. La gente pagó más pensando que iba a tener un servicio mejor, pero si a mí me estás aumentando, en vez del 40% que le aumentó al prestador, a mí me llega solamente el 18%, y no me estás resolviendo el problema, con una inflación que fue del 20%, ¿no? Ahora está bajando. Por eso, es una situación dinámica. Nosotros, generalmente, yo te digo, hay muchas prepagas que están pagando consultas de 4.000 a 5.000 pesos. De 4.000 a 5.000 pesos. PAMI paga 6.000 y pico. Claro. Toda la historia que nos hicieron durante años de que si no, vos te ibas a quedar jubilado y te ibas a quedar solamente con las prestaciones de PAMI, y la gente aportó durante 50, 40, 30 años para tener una prepaga, ahora llega a una situación bastante violenta, en donde primero, si no puedo pagar, ya te corto todo lo que hiciste antes. Bueno, quedás en la calle. Y si pagás y seguís estando adentro, tenés una prestación mucho peor de lo que hubieses pensado que ibas a tener. Hay ustedes y deben tener familiares con situaciones en donde ir a autorizar un estudio, un tratamiento, son
completamente kafkianos los trámites. Sí, pero aparte no es que vos decís, que no, que bueno, que más o menos, que no te reconozco esto, que te reconozco lo otro. Sí, hay prácticas que para autorizarlas son lo primero que te dicen es que no, digamos, si vos te quedás con el no, es no. Si después la pelea te la autorizan. Sí, seguro. Sí, hay algunas prestaciones que son directamente, hasta son chistes, ¿no? Es decir, digamos, no es no y no. Y después cuando uno pone algún tipo de energía, ahí aparece. Sí, claro. Sí, a todo, por eso. Sí, no, que a todo esto todos tenemos algún amigo, algún conocido que ya se está bajando de la prepaga, que ya se ha bajado en estos meses, pero no se conocen, que yo sepa, no se han difundido datos sobre cuánta gente se ha bajado de las prepagas desde que empezó el gobierno de Milei. Es muy variable, porque hay algunas prepagas top, para decirlo de alguna forma, o que eran top, que ellas sí han sufrido algún tipo de merma, pero otras de segunda línea están jugando con que, bueno, yo hago una prestación un poco más barata, esto que el otro, claro. y entonces hay algunas de segunda línea que están recibiendo lo que va cayendo de la primera, para decirlo de alguna forma. Pero que no han entonces aumentado, es muy variable. Hay prepagas de segunda línea, digamos, que no han aumentado en la misma proporción. Hay algunas que no aumentaron, todo. Lo que pasa es que después, viste, cuando la famosa frase, lo barato te sale caro, y después yo no sé esas prepagas si es que van a estar en condiciones, quién va a sobrevivir a este tsunami, porque viste, esto es un tsunami, hay que sobrevivirlo. Sí. Yo tengo 40 años, he visto caer docenas o decenas de prepagas y de obras sociales, las he visto caer, y mutuales, las he visto caer, que después ellas no pagan nada, realmente tenemos una cantidad de recordatorios de cheques incrobables a lo largo de estos 40 años. Sí, después nadie sabe bien cómo va a seguir. No hay una regla clara del juego, porque ya te digo, no está bien claro una prepaga. Vos pagás durante 50 años y después no tenés las prestaciones que la prepaga tenía hace 50 años. No, claro. Sí. Y en el medio hay muchas prepagas top que hace 50 años eran fantásticas y que después no fueron actualizando su población y se quedaron con una población, digamos, vieja y problemática, y eso tiene un costo mucho mayor. Esto es a veces como las jubilaciones, esto es una pirámide. Vos necesitas tener mucha gente sana, y saludable, para poder mantener a pocos y enfermos. Claro. Pero cuando tenés muchos enfermos y gente mayor en el tope, y cuando ya la pirámide se convierte en un cuadrado, en un rectángulo, la prepaga tiene poca vida. Doctor, ¿este fenómeno de la prepaga que vivimos en Argentina es común en otros países del mundo? No es tan común. Es un sistema. En otros sistemas hay, primero, acá hay una proliferación de prepagas que es medio insólita, ¿no? Es decir, en Estados Unidos hay 10 prepagas, 20, no me acuerdo. Es un número mucho menor para el volumen de gente que hay. Sí. Interviene bastante la salud. Hay una interacción muy fuerte entre lo que es Estado y en los países europeos hay una interacción muy fuerte entre lo que es entre el Estado y las prepagas o los sistemas de salud. En Suiza es un sistema completamente distinto, también aparecieron una serie de seguros de salud, en fin, es variable, pero acá en la Argentina lo que le llama la atención a muchos es la cantidad de prepagas que hay para la población que tenemos, que son 200 y pico. ¿Y con los médicos qué está pasando? ¿Los médicos siguen yéndose de las prepagas? Porque veníamos contando o veníamos leyendo que el fenómeno que se daba era que al cobrar menos muchos decían, bueno, dejo de atender por prepaga. Los médicos, bueno, ahora ¿qué pasó? Se fueron hasta fin del año pasado, porque la situación era insostenible. Hubo muchos reclamos, etcétera, pero bueno, no había, a veces acá el problema es que uno no sabe a quién recurrir. Nosotros como Cámara hemos tenido contacto con autoridades, con ministros, con exministros, hemos tenido autoridad de comunicación con la Superintendencia de Seguro Salud, pero ahora, con el nuevo régimen, la Superintendencia nadie sabe qué función toma. Ellos no saben.
El otro día nosotros le mandamos una nota como Cámara a la Superintendencia de Seguro de Salud y nos dijeron, le mandamos una nota, al Ministro de Salud Pública, y el ministro y el Ministerio nos mandan una nota diciendo, esto lo tiene que hablar con la Superintendencia de Seguro de Salud. Ahora, teóricamente, si ponían las normas, la superintendencia quedaba borrada o quedaba completamente deslucida. Entonces ahora nosotros lo vamos a reclamar a la Superintendencia de Seguro de Salud y ellos no saben, no contestan. Todavía estamos esperando la entrevista. Entonces hay un cambio, hay una estrategia, que por suerte lo hemos hablado con las autoridades de este gobierno, con las autoridades de salud de este gobierno, hay una estrategia, pero todavía no se está implementando. Y lo que sí habían hecho, esta concesión que se le hizo a las prepagas, era para que, moderadamente fueran actualizando sus valores y los valores de sus prestadores. Sí. Ahora, nosotros no de este aumento del 40%, yo le puedo decir, nosotros hemos recibido 30 de todas las prepagas con las que trabajamos, 30 han pagado entre febrero y marzo, 30% han pagado en marzo y hay un 30% que todavía no han pagado. Estamos hablando del mes de abril y mayo. Es decir, ¿qué pasará en ese 30% de prestadores de gerenciadores de prepagas que no han pagado? Es decir, toda esa plata que la gente sacó de su bolsillo diciendo, mira, conservo la prepaga porque entonces yo voy a tener salud y voy a tener mejores prestaciones porque pago más, eso no le llegó a los efectores. Y doctor, a todo esto, ¿la salud pública qué? Porque encima con este panorama de estos aumentos tan brutales en las prepagas, vamos a tener cada vez más demanda en la salud pública, ¿no es cierto? Tal cual, hubo un aumento de la demanda en la salud pública, pero por el otro lado, por ejemplo, yo tengo mucha conexión con la gente del Hospital de Clínicas, y el Hospital de Clínicas tiene que suspender cirugías porque no tiene anestesistas, no tiene insumos, no tiene nada. En otros hospitales municipales la cosa puede ser un poco mejor, pero una de las cosas que nosotros estamos instando entre la Cámara es que haya una asociación entre las clínicas privadas y los hospitales públicos. Es decir, en el hospital público, a veces, si se rompe un aparato, para licitar un tornillo tardan meses. Entonces, esos pacientes que quedan colgados, en este momento en la actividad privada hay algún tipo de o actividad ociosa. Entonces, ¿por qué no se puede hacer derivaciones de los hospitales públicos a los sistemas privados, que algunos pacientes, el que lo pueda pagar, lo va a pagar a una tarifa especial, y si no, esos pacientes que no lo pueden pagar, con un certificado que yo lo pueda descontar de los impuestos que tiene que pagar la clínica. Esta especie de voucher de que se está usando ahora ¿cómo se llama?, en educación, que en realidad ahí más funciona como un subsidio, en este caso es, no, yo te doy una prestación que vos no podés hacer, y a mí me lo descontás de impuestos, porque si yo pago el impuesto para hacer la prestación esa hospitalaria, yo tengo que pagarlo, recaudar el impuesto, tiene que ir al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía lo reparte el Ministerio de Salud Pública, y eso lo reparte a través de cada uno de los hospitales. Tenemos un ciclo enorme, la burocracia es uno de los grandes problemas de Argentina, y especialmente de la salud, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de vínculo de que la persona dice, no, yo me estaba detenido en el hospital no me puede dar ese servicio, fantástico, el hospital da un voucher, un certificado, lo que fuera, y sanatorios o clínicas que tengan la intención de trabajar en esto, que ese voucher sea utilizado para pagar impuestos. Muy claro. Sí, la verdad que claro. Lo que yo me preguntaba, doctor, es esta reacción del gobierno parece tardía, ¿no? Caputo diciendo que están matando a la clase media y Milei diciendo que ahora tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Qué repercusión puede tener en lo concreto? Parece ser un gobierno que comenta el problema y no que lo afronta, ¿no? Mirá, yo sé de las intenciones originales porque tenemos trato con varias de las autoridades en este momento. Sí. Tenían un trato de que, porque estamos hablando de las prepagas, Sí. pero hay un gran problema, es un problema muchísimo mayor en la Argentina,
que son las obras sociales sindicales. Las obras sociales que no dan prestaciones, Sí. las obras sociales que el año pasado se llevaron 5.000 millones de dólares. Es un peaje nada más, ¿no? ¿Eh? Es como un peaje. Por eso, para que, bueno, ahora vemos por qué salen a gritar a la calle. Sí. Se llevaron 5.000 millones de dólares, que ahora le dijeron, ¿sabés? Esos 5.000 millones olvidaste. Y entonces, ese es otro gran problema, lo que apuntaba un poco este gobierno, porque, ojo, no hay realismo mágico acá todo es muy complejo y todo se ha hecho cada día más complejo. Sí. El gobierno apuntaba de que los pacientes de las obras sociales pudiesen pasarse a prepagas, de que esos aportes que le había dado y que el sindicato no le daba la prestación con la que él hubiese estado contento, bueno, él podía cambiar a las obras sociales. Era una maniobra que si lo hubiese usado en forma virtuosa, las prepagas tendrían más pacientes ahora. Pero no, prefirieron, diría, pájaro en mano que 100 volando, Sí. Entonces dijeron, no, bueno, caso esto y la paro acá. Tiene muchas aristas, el sistema es muy complejo, lo que sí es que estamos convencidos de que no tiene ningún sentido, de que esto es una situación crítica, de que para los prestadores seguimos estando en el mismo lugar desde hace 2 años, en donde no tenemos un aumento de la calidad prestacional y encima estamos con un deterioro en la cantidad de pacientes que vemos por la recesión, y estamos trabajando con valores ridículos, es decir, $4 la consulta, $5 la consulta. ¿Saben cuánto es la consulta en Uruguay? Es de $25. La consulta en Brasil es de $25. La consulta en España es de 20 euros. Los españoles están trinando, tienen 20 euros, pero están trinando porque hace como 15 años que no les aumentan los valores. Están en 20 euros. En Estados Unidos no hablemos porque es otra medicina, pero la consulta mínima son $50. Sí, bueno, Entonces, es el país que tenemos hoy, ¿no? Con precios dolarizados y salarios y honorarios. Sí, bueno, y honorarios exactamente, pero las honorarios prestaciones, médicas siguen estando, son del 10% de lo que reciben en Estados Unidos. No, por eso digo, y los precios ya están igual que en Estados Unidos. Cuando uno Y los precios están iguales. Por eso. No, y le digo una cosa hasta más caro que en Estados Unidos. Sí, en el caso me de quedé en el corto. caso de la oftalmología, no hay ningún insumo que se fabrique en el país. Sí, usamos las gasas, el algodón, etcétera. No hay ningún insumo. Nosotros trabajamos con equipos americanos, alemanes, japoneses, chinos, lo que fuera. Y suizos, trabajamos con equipos que pagamos y pagamos más caro de lo que sale en Estados Unidos. Y cuando hay que se te rompe un tornillo, el otro día una fibra óptica de un microscopio, 15 centímetros de fibra óptica, 15 centímetros de fibra óptica. El país tiene miles de kilómetros de fibra óptica. Bueno, 15 me querían cobrar 3 millones de pesos. Bueno, fantástico. Pero bueno, ese es el tema. No, por supuesto me peleé. Bueno, mejor lo conseguí. Aparte, lo peor es que lo arreglaron después ajustando un tornillo, pero eso es otra historia. Es otra historia, es una larga historia. Entonces, nosotros tenemos insumos en dólares, insumos caros que nos llegan más caros a veces que en Estados Unidos, la discusión que tenemos con nuestros proveedores, y por el otro lado me quieren pagar $4 la consulta. Clarísimo. Bueno, el doctor Omar López Mato es médico oftalmólogo, matrícula 59216. Además es divulgador de historia, tiene escrito un libro sobre la historia de los científicos que trabajaron para Hitler, muy interesante. Así que, doctor, si le parece, la próxima vez hablamos de temas más relajados y no tanto de coyuntura, que la verdad que da para mucho. Muchísimas gracias por este contacto. Hablamos de temas más relajados, hablamos de Hitler, vos decís. No, bueno, es historia eso, ya pasó. Sí, es historia. Mira, el libro ese no es tanto historia. El último capítulo es me juro por muchas de las cosas, antes pasándome el pasado, hablo de muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Más interesante todavía. Mi perspectiva es que estamos en el preámbulo de una guerra mundial. Bueno, lo vi todos los días. No era tan liviano. Israel, Rusia, China. Irán. Estamos on the edge of destruction, como decía la canción de
de Bob Dylan. Bueno, si no está ya hablamos antes, si no por ahí no vamos a poder hablar. Gracias, doctor. No, si estamos, sí, estamos, hablamos. Ok, un Perfecto. abrazo, muchas grande. gracias.